Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales. Soy Antonio Fernández Fígares y esto es radionuevaera.es, en un programa más, en nuestro periplo, en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro navegar por esta vocación, diría yo, ¿no? Por este desempeño de esta labor de investigar dentro de la mente, dentro del corazón humano. Unas veces y otras ver otras perspectivas de cualquier índole. A veces hablamos de ecología, a veces hablamos de filosofía, a veces hablamos de cosas muy variadas, pero siempre en este paraguas, en este ámbito al que llamamos Nueva Era, que tiene muchas cosas dentro de sí. Es un arca de la que salen cosas a veces muy buenas y otras veces no tanto, ¿no? También tenemos que ser un poco críticos con los contenidos que están surgiendo a veces sin no mucho rigor. Y bueno, verificarlos con nuestra propia capacidad de inspeccionar lo que es positivo o lo que no. Esto es radionuevaera.es y hoy me encuentro en conexión, como en otras muchas veces. Ella es una colaboradora muy habitual de nuestro programa, nuestra querida doctora Mónica Sánchez, que por presentarla brevemente, como hago siempre, ella es doctora en medicina, es psicoterapeuta, discípula intelectual de Carl Gustav Jung, y con una formación holística y ecléptica en la que integra diversos conocimientos en sus terapias, a la que acude por multitud de personas pidiéndole apoyo, consejo, ayuda y guía. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien. Pues me alegro mucho. Hoy vamos a hablar de un tema, digamos, de actualidad bastante, ¿no? Sobre todo en España. Yo creo en algunos otros países también, por la crisis y por la crisis económica que está viviendo Occidente o parte de él, y por otras vicisitudes, por otras circunstancias, ¿no? Los hijos tardan más tiempo en abandonar el hogar de sus padres, la casa paterna o materna, a veces de padres separados o divorciados también. El tema de hoy trata de este asunto, de la emancipación del hogar paterno o materno, del hogar de origen, de qué elementos tiene, hasta qué punto se suscitan una serie de emociones, de dónde vienen. Hay miedo, hay deseo de libertad. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de este asunto porque yo pienso que va a interesar a muchos jóvenes, sobre todo, a algunos no tan jóvenes, que también ya llevan bastante tiempo en casa de sus padres o han vuelto por las circunstancias de la crisis y también se enfrentan a veces a problemáticas como que parejas tienen que vivir con sus suegros o a veces con sus hermanos o con parientes, ¿no? Me gustaría preguntarte, Mónica, inicialmente, ¿qué ventajas y qué inconvenientes ves en la situación actual? ¿Es bueno de alguna manera que la gente joven esté tanto tiempo en casa de sus padres, o es perjudicial? Vamos a empezar por ahí, si te parece. De acuerdo. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, todo ser humano a partir de los 18 años o quizás cuando acabas los estudios y estudias, ¿no?, una carrera, ¿no?, por naturaleza tiene la necesidad de volar de
del nido, ¿no? De casa, para aprender por uno mismo a equivocarse y de esas equivocaciones pues ganar en sabiduría y también yo creo que todos esos errores que los debe de cometer porque para eso es joven y no tiene esa madurez que tiene un adulto, pues le va a ayudar también a saber lo que quiere, ¿no? Realmente, ¿no? Cuando uno por comodidad y yo creo que por miedo, porque estar en casa de nuestros padres lo que genera es una sobreprotección, ¿no? Y esa sobreprotección ha sido alimentada por los padres, ¿no? Y creo que en España es un país que socioculturalmente, educativamente, los padres les cuesta concederles esa libertad a los hijos o educarlos desde niños, ¿no? A inculcarles la auténtica libertad, ¿no? Que la auténtica libertad yo siempre digo que va acompañada de responsabilidad, ¿no? Por las decisiones tomadas. Visto que las decisiones deben de adecuarse siempre al grado de madurez del niño, ¿no? Entonces, esto no ocurre en ninguna familia, ¿no? Los padres generalmente sobreprotegen a los niños y claro, pues además de eso, yo creo que sobreprotegen porque las relaciones de pareja de los padres no suelen ser satisfactorias afectivamente, con lo cual la madre le cuesta cortar el cordón umbilical con el hijo porque se alimenta también se alimenta de ese hijo, ¿no? Adolescente, joven, que de alguna manera se siente más completa porque su pareja quizás no le aporta en lo que necesita, ¿no? Entonces, yo siempre digo que lo que habría que hacer es que los padres cuiden mucho a la pareja, ¿no? Hay que cuidarla, que no se apoyen en los hijos para satisfacer sus vacíos emocionales y desde niños a los niños inculcarles la libre elección, la libertad, asumiendo responsabilidades en el grado de la edad, por supuesto, transmitirles la confianza de que estamos en un entorno no hostil, sino que estamos en un entorno de confianza, que hay personas, que hay más personas y enseñarles a los niños a que cooperen, colaboren, interactúen, ¿no? Que sean niños sin miedos, ¿no? Sin miedos a salir al exterior, ¿no? Y generalmente yo es uno de los obstáculos mayores que veo, ¿no? Para salir. Miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a la desconfianza, ¿no? del entorno. Y pero lo curioso es, Mónica, que digamos que esta generación, no tal vez la mía, ¿no? Yo ya he pasado 50 años y yo creo que la mía fue diferente, ¿no? Porque nosotros tendíamos a salir del cascarón paterno y materno mucho antes, ¿no? Pero la gente que ahora tiene 20 o 30 y pocos, ha estado en guarderías, han viajado también la mayor parte, ¿no? Y han tenido como un ámbito de libertad pues bastante mayor del que muchos de los de mi generación tuvimos, ¿no? Y sin embargo hay menos anhelo, menos ganas de abandonar la comodidad del hogar paterno, ¿no? Yo no sé si es inseguridad o es comodidad, ¿no? Es una especie como decir, probablemente, como tú dices, los padres se satisfacen, los deseos insatisfechos que tienen de unos con otros, pues se los compensan en padre de sus hijos, ¿no? Pero es una especie de simbiosis, de acuerdo mutuo, pero claro,
Por otro lado, yo creo que tampoco pueden tener intimidad, ¿no? Porque, claro, una persona que vive, no sé, con 20 muchos o casi 30, pues no puede tener intimidad en su casa viviendo con sus padres, no puede llevar allí una novia normalmente, ¿no? Tienen que ser muy liberales los padres para que pueda ser así. No llevarla a comer o a tomar un té, me refiero a que se quede a dormir o que pueda tener relaciones sexuales con ella, ¿no? Pues yo creo que sí que es cierto que ahora los jóvenes tienen más opciones de viajar, pero esas opciones de viajar, yo creo que los padres, hay una sobreprotección, es decir, el niño o el niño o el adolescente viaja, pero viaja con todo ya hecho, es decir, el viaje cerrado, le van a buscar al aeropuerto, todo pagado por los padres, van a una casa o van a un colegio pagado, controlado, todo. Entonces, yo creo que a los hijos hay que darles, eso está muy bien, ¿no? La opción de viajar, pero que se le ocurren un poquito, que asuman un poquito responsabilidad en ese viaje, es decir, que igual una parte del viaje durante todo el año tengan que ahorrar una cantidad de dinero, ¿no? Para poder realizar ese viaje. Que en la organización de ese viaje participe también el adolescente, que busque pues vuelos baratos, que busque posibilidades, otras opciones, ¿no? Que no sean ir a un colegio, el School English de Irlanda, no, sino que busque, ¿no? Pues albergues, posibilidades, ¿no? Y que otras posibilidades, y que en esas otras posibilidades se abra a que surjan también pues algún problemilla, ¿no? En el que tengan que asumir alguna responsabilidad, ¿no? Porque es que si no todo hecho, lo que hacen ellos es acomodarse, todo fácil, y además no valoran ese viaje. Con lo cual pierde aprendizaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso que salir y viajar es positivo, pierde fuerza, pierde aprendizaje, ¿no? Entonces creo que al niño hay que hacerle partícipe de ese viaje, colaborando en gastos, colaborando en decisiones, colaborando en buscar, no sé, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y por otra parte, que estabas comentando la intimidad, ¿no? Pues también tiene que ser el no poder tener esa intimidad de pareja en la casa de sus padres, también tiene que ser como un estimulante, ¿no? Un estímulo a que el joven quiera ya, pues también volar, ¿no? Que quiera salir de casa, ¿no? Porque ya quiere quiere compartir más tiempo con su pareja o quiere llevar a su pareja a casa, pues tiene que ser un estímulo, ¿no? También, porque si todo es fácil, si le das todas las facilidades, puedes traer a la novia a casa, puedes comer y cenar y desayunar con tu novia, te lo pagamos todo, te ponemos la cama, la habitación, pues es que eso lo que hace es generar pasividad. Pasividad de reacción y de búsqueda y de curiosidad. Lo matas al joven, lo estás matando. Y de madurez entiendo, ¿no? Porque como se crece normalmente es superando problemas, ¿no? Y superando obstáculos y aprendiendo, te mides con la vida, ¿no? Te enfrentas a multitud de dificultades que antes se daban por sentadas. Yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que está pasando esto, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si a lo mejor en tribus primitivas podía ocurrir situaciones parecidas, ¿no? Pero vamos, ellos ya contaban con suficientes riesgos como para que sus hijos se espabilaran por su cuenta, ¿no? Pero que claro, yo creo que eso produce una especie de adormecimiento por un lado y también un exceso como de materialismo, ¿no? ¿No crees? Pues sí, claro que sí, totalmente, ¿no? También es cierto que por parte del Estado, del gobierno, tiene que haber más facilidades, ¿no? A los jóvenes, para pues alquileres
para gente joven, ¿no? Casas, pisos, yo no te digo que se vayan a emancipar a un piso solos, pero igual para compartir, pero con mensualidades que sean factibles, ¿no? Como ocurre en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, el gobierno, creo que a partir de cierta edad, o creo que es desde que eres niño, te ingresa una cantidad de dinero hasta cierta edad, con lo cual el joven va ahorrando una cantidad de dinero, y entonces cuando llega a una edad, pues yo que sé, 20 años, se puede no emancipar, porque emancipar es depender de tus padres, se puede independizar. Y además tienen un dinero ahorrado, con lo cual pueden pagar una habitación. Y no solo eso, que también en Alemania a la gente joven se les da facilidades con trabajos de 3 o 4 horas. Pueden estudiar y pueden tener un trabajo de 3 o 4 horas al día. Entonces puede pagarse sus cosas, sus gastos, puede estudiar y puede salir de su casa. Sí, en la sociedad anglosajona yo creo que ocurre mucho menos esto, ¿no? Y en las nórdicas, ¿no? De Francia para arriba, yo creo, y en Estados Unidos, por supuesto, muy poco, ¿no? La gente joven americana, en la mayor parte, yo creo que a los 18 años está trabajando ya en algo al mismo tiempo que estudian. Se tienen que pagar sus propios estudios porque no se los cubre el Estado y en fin, son situaciones... pero la parte mediterránea, el carácter latino, es mucho más apegado a los hijos y a la familia, ¿no? Y yo creo que tiene ese componente de quitarle, no sé, capacidad de audacia también, incluso, ¿no? Para decir, bueno, pues soy capaz de asumir riesgos, ¿no? Lo que pasa es que lo que está pasando también ahora es que algunos jóvenes también se lo ponen muy fácil porque sus padres les compran una casa o les cosa que antes tampoco pasaba, ¿no? Antes, pues alguien que se quería independizar, pues se tenía que pagar un alquiler o meterse en una hipoteca o tal vez sea la minoría, ¿no? No probablemente sea la mayor parte de la gente joven, ¿no? Para mí, una sugerencia, creo que aunque unos padres puedan comprarle un apartamento, una casa a un hijo, mi sugerencia es que no se lo concedan así con esa facilidad, ¿no? Que quizás pues con una ayuda, pero es que es como si te adelantas, y lo que haces es que el hijo pierda esa ilusión, ese entusiasmo por conseguir las cosas por uno mismo, y es como si en vez de ayudarlo le das el propósito, ¿no? O sea, estás acortando todo el camino al propósito, ¿no? A conseguir el objetivo. Entonces, si le das el objetivo, el hijo pierde el entusiasmo por recorrer el camino al objeto deseado, ¿no? Con lo cual, pierde entusiasmo y genera mucha frustración. Fíjate, lo que parece en un momento muy positivo, pues se acaba convirtiendo en algo negativo. Otra cosa es que le digas a tu hijo, pues mira, hijo, nosotros te apoyamos emocionalmente, y si en el caso de que tú algún mes no puedas pagar por lo que sea tu hipoteca o el piso, pues nosotros sabes que tienes aquí un apoyo para lo que necesites, ¿no? O te vamos a ayudar en la entrada, o te vamos a ayudar con los muebles, pero no cortar ese camino a ese objetivo, porque entonces nos adelantamos y entonces lo hacemos para evitar que en ese camino nuestro hijo no tenga problemas, no cometa errores, y estamos cortando su crecimiento, su madurez. Estamos impidiendo que se produzca la madurez
de ese joven, evitando los errores, porque lo que da madurez es aprender de los errores en la edad además que le corresponde. O sea, yo creo que los errores se deben de cometer. Si tienes que cometer un error con 18 años no sé, equivocarte de elección por ejemplo, de carrera, ¿no? Pues con 18 años corresponde que te equivoques. Lo que no corresponde con 50 años es error, ¿no? Entonces, creo que esto es importante. Y otra cosa que también creo que es importante, que ocurre mucho, es que tenemos el concepto de amor de padres es erróneo en nuestro país y en muchos, ¿no? Yo creo que para amar a un hijo tiene que ser un amor incondicional, y el amor incondicional es desapegado, con libertad, ¿no? Y a veces a un hijo hay que decirle no. A veces a un hijo que amas hay que ponerle límites. A veces a un hijo que amas hay que decirle, es hora de que vueles. Entonces, en España ese concepto pues no se entiende muy bien, ¿no? Parece como que a un hijo que le digas, que le propongas que vuele pues con sus propias alas, pues es que le estás echando de casa y que eres un mal padre, ¿no? Entonces, pues creo que partimos de un concepto equívoco sobre el amor, ¿no? De un padre a un hijo. Yo pienso que hay un problema de fondo, yo creo que en todo esto, ¿no? Que aunque la crisis lo haya propiciado, ¿no? La crisis económica ha hecho que los hijos no puedan salir de sus casas porque no tienen los medios suficientes para comprarse un piso o incluso para alquilarlo, si hay una sola persona, ¿no? Pero bueno, existen muchas fórmulas, ¿no? Se puede vivir en una habitación, como hay personas que lo hacen, ¿no? Claro. Se puede alquilar una habitación, no tiene por qué ser necesariamente una casa. Y se puede buscar maneras de tener esta independencia que a veces es muy necesaria, ¿no? Yo comprendo que a algunas edades ya más tardías puede haber un apoyo mutuo, porque ya existe, o si quiero decir, un apoyo, una ayuda a los padres, y ya sobre todo las mujeres mayores y los hombres también ayudan a sus padres porque es una responsabilidad que les cae encima, ¿no? Porque no pueden evitar zafarse de ellas, salvo que lo metan en una residencia, ¿no? Y a veces pues se produce este acuerdo, ¿no? De tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, ¿no? Sí. Pero digamos que ya hay una madurez, la persona ya ha corrido mundo, ya ha experimentado, ya ha vivido, ya ha tenido y hay una independencia emocional total, ¿no? Pero yo creo que el mayor peligro es la dependencia emocional, más que la económica, como tú has apuntado, aunque lo que pasa es que creo que no has profundizado del todo, Mónica. Más que la económica porque una es consecuencia de la otra, ¿no? O sea, si hay una dependencia emocional, porque claro, mi mamá siempre me está diciendo lo guapo, lo bonito que soy, y mi papá me está también diciendo a la chica o al chico pues que se desviven con él, pues parece que no necesitan más, ¿no? Uh-huh. Sí, además por parte de los padres suele haber un miedo inconsciente a la vejez y a quedarse solos, y entonces es muy curioso, suelen escoger en muchas ocasiones a un hijo que es el que se queda soltero, que es el que se queda en casa con los padres, y que ese hijo él asume hacerse cargo también de forma inconsciente de sus padres. Por supuesto que esto no es consciente, es decir, pues no, es que yo me he quedado soltero porque no ha aparecido nunca nadie en mi vida, no, es que es un poco raro, no, es que es un poco no sé qué, no, es que no gana el dinero suficiente porque... No nos confundamos, es que ha habido una proyección por parte de los padres, hay una elección inconsciente, generalmente eligen
bueno, dependiendo de qué familias eligen por una serie de características, ¿no?, del hijo, pero a veces suelen ser los hijos más débiles o más sensibles, por decirlo de alguna manera, cuidado, que no han desarrollado su fortaleza, ¿no? Porque no significa que sean realmente así, pero sí les han hecho creer los padres, tú que eres el más frágil, tú que eres el que no has encontrado pareja, tú que eres el que eso al final, pues el hijo dice, pues es que yo no valgo para nada, si salgo de mi casa, ¿qué hago? Y al final se queda en casa. Yo esto lo veo sobre todo, fíjate, lo veo mucho en el norte, en Galicia, ¿no? Cuando voy de vacaciones veo muchos, o una hija o un hijo soltero, que ya es como si desahuciado, es decir, que ya no tiene, ya lo han tomado por los padres como desahuciado, ¿no? Inhabilitado para casarse o para poder ser independiente. Los jóvenes de 40 y tantos años ya han adquirido ese rol y claro, yo creo que por falta de conciencia, ¿no?, en que realmente se está produciendo lo que te he dicho esto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que de alguna manera los procesos de la vida pues tienen su sentido y tienen su significado y cada uno pasa por las situaciones que tiene que pasar, pero sí es cierto que bueno, estamos viviendo sobre todo en España y en Italia, no sé, en Portugal probablemente también, y en muchos países hispanoamericanos, pues pues estas situaciones, ¿no? También existe un poco del miedo, yo creo, el miedo al sufrimiento, ¿no? Que yo pienso, por ejemplo, en la guerra civil, después de la guerra civil, ¿qué pasaría, ¿no? La situación era mucho más dramática, no había medios de nada, muy pocos hospitales, prácticamente nada de empleo, poca industria, el campo arruinado, en fin, toda una situación muchísimo más dramática que la de ahora, ¿no? Y la gente, no sé, yo creo que salieron adelante, no sé si murieron de hambre algunos, imagino que sí, que habría gente que no sé si sobrevivió o con la ayuda de la familia se pudieron apoyar uno a otro, pero en fin, que yo recuerdo que por ejemplo mi abuelo se casó con 22 años, ¿no? Y en en esa época se casaban esas edades, ¿no? Y tenían 5 o 6 hijos, ¿no? Y bueno, ahora vemos que mucha gente joven pues está muy enfocada a lo lúdico, ¿no? Y que no quiere ningún tipo de responsabilidad de esa índole, sin yo meterme a pensar que es una opción mejor ni peor, ¿no? Pero en fin, un exceso de lúdico yo creo que termina siendo un poco perjudicial, ¿no? Sí, todos los extremos, ¿no? Luego que todos los extremos no es el estado más sano o más adecuado, ¿no? Está en el equilibrio. Igual ahora estamos viviendo el exceso y nuestros abuelos han vivido el defecto, ¿no? Y tanto un extremo como otro, pues no es el ideal, ¿no? Tenemos que ir al punto medio, ¿no? Ni al de nuestros abuelos, que han vivido pues la austeridad y han vibrado además me acuerdo mucho de mis abuelos, ¿no? Frases de mis abuelos, ¿no? Del esfuerzo y el sufrimiento y todo era un sacrificio, la víctima, ¿no? Vibraban en la víctima, ¿no? Que todavía arrastramos todo eso, ¿no? De nuestros ancestros, por supuesto. Pero ahora tampoco es, lo fácil. Lo fácil y quiero esto, lo quiero ya, ¿no? Entonces, al final es lo mismo. Por defecto, por exceso, pero estamos vibrando
no estamos vibrando en el equilibrio, ¿no? Entonces tenemos que tender a un punto intermedio que yo creo que las siguientes generaciones que tienen más conciencia y van a tender a lo que estoy hablando, ¿no? A la libertad asumiendo responsabilidades, ¿no? No al libertinaje de ahora, a la sobreprotección, todo vale, todo sirve, sin valores, quiero esto y lo quiero ya, no. Esto desensibiliza al ser humano, deshumaniza y además genera muchísima frustración y mucho vacío existencial, es lo que está produciéndose ahora, ¿no? Un vacío existencial. Nadie se plantea nada a nivel profundo, ¿no? Y las relaciones son superficiales, banales. Tú te encuentras con alguien y te das un beso así, hola, ¿qué tal? En la mejilla, como si se lo dieses a, no sé, a un muñeco. Nadie se mira a los ojos y pregunta realmente o se ocupa de saber cómo está la otra persona, ¿no? O de profundizar y de conocer y por qué esta persona tiene estas conductas, estos comportamientos, entender al otro, ¿no? No. Y entonces esto va a tener que, de alguna manera, ya está explotando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto tiene que explotar porque así nos desensibilizamos. Y el ser humano desensibilizado y desconectado del corazón y de la fuente puede entrar en una depresión colectiva que nos conduzca al final, al fin. Entonces, pues vamos a buscar ese punto de equilibrio con consciencia y sobre todo con sensibilidad, ¿no? Con el corazón, como siempre digo, abriéndolo cada día y a la autenticidad, y caminos hacia la autenticidad e integridad. Sí, creo que lo has expresado muy bien y por resumirlo de una forma sintética, yo creo que sería algo así como ser conscientes del deber que cada uno tiene en función de cuál ha sido su itinerario vital y la vocación que Dios, la providencia, la vida, quien quiera, como quiera llamarse, ha depositado en sus manos. O sea, habrá personas que se dediquen a hacer guitarras, otros que barrerán las calles, habrá gente que hará cualquier cosa, pero habrá que tener un deber en el mundo, ¿no? Pero y también al mismo tiempo una oportunidad, pues, de goce, de disfrute, de bienestar, ¿no? Pero sin que se descompensen esos dos pilares, ¿no? Un extremo de deber conduce a la rigidez y tal vez al victimismo, como tú dices, y un exceso de diversión, de juego, de lúdico, conduce a la vanidad, a la superficialidad y en última instancia, además de la insensibilidad que tú dices, al hastío, porque al final nada satisface, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Mónica, pues muchas gracias por tu presencia un día más en nuestra emisora, y bueno, pues la próxima semana buscaremos otro tema que esperemos que les interese, les guste a nuestros oyentes. Pues sí, un placer compartirlo en tu radio, como siempre, y nada. Y a difundir información de nueva conciencia. Perfecto, pues me despido de ustedes diciéndoles que bueno, que el caminar por la vida, aparte de los planes que tengamos, pues está sujeto a muchos movimientos, muchos altibajos, muchas, como dice el refrán que acudo mucho a los refranes, el hombre propone y Dios dispone, ¿no?
pero si llevamos la mano puesta en el timón y tenemos las ideas claras, es más probable que lleguemos a donde queremos llegar, o cuando menos seamos fieles a nosotros mismos. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.